¿Qué tal? Buenas noches. Es para mí un privilegio el poder estar una vez más compartiendo con ustedes esta programación de Biblia, Fe y Reflexión. Y agradecemos al Señor por el privilegio que nos concede de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares, poder compartir acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña y cómo nosotros podemos cambiar, cómo nosotros podemos ser iglesia aún en medio de circunstancias o situaciones adversas como las que estamos experimentando en este momento. ¿Y qué le parece si usted ahí en casa nos acompaña orando a Dios para que el Señor me use de manera especial en esta noche? Oremos. Padre, te agradecemos por la oportunidad, por el privilegio que me concedes de poder exponer acerca de las verdades que tu palabra enseña. Te pido, Señor, que nuestra amada audiencia pueda ser sensible a lo que se va a enseñar, Señor. Que pueda aprender, atesorar todo lo que el conocimiento de tu palabra nos enseña. Pido, Señor, de que pueda ser de bendición esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. El día de ayer, precisamente, a las 5:16 de la tarde, hice una publicación. Esta publicación básicamente consistía acerca de lo que es ser iglesia misional o algunos de los errores que hemos tenido frecuentemente en nuestro caminar, en nuestro accionar como iglesias. Y básicamente esta publicación generó mucho impacto a tal punto que se tuvo 200 reacciones, 113 comentarios y 235 personas compartieron dicha publicación. Sin embargo, ante lo que se expuso, muchas personas comentaron, muchas personas preguntaron, muchos me enviaron mensajes privados queriendo, una es dando gracias porque había clarificado algunos conceptos que tenían acerca de lo que es ser iglesia. Pero otras personas, obviamente hubo mucha controversia en vista de que hay un patrón tradicional imperando en la actualidad y por ende no deja ver más allá de eso. Pero algunos me dijeron, hermanos, ¿por qué no nos amplía? ¿Por qué no nos enseña más? ¿Por qué no explica cada uno de los principios, de los fragmentos que usted proporcionó? Y esta transmisión pues va con ese propósito, enseñar a nuestra audiencia acerca de esto que compartimos el día de ayer. Inicié hablando, el COVID-19 ha venido a poner al descubierto el modelo de iglesia que se ha implantado tradicionalmente. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, él dijo que es necesario o que dio, mejor dicho, la orden para que se abran los edificios de las iglesias con el fin de que los creyentes puedan ir a adorar y a pedir. Sin embargo, propuse allí, entiéndase lo siguiente: la adoración no está limitada a un lugar específico. Y la cita que proporcionaba era Juan capítulo 4, versículo 20 al 25, donde aproximadamente unas 12 veces se pronuncia o se hace mención de la palabra adoración, lo cual nos indica que es un tema de mucha importancia. Sin embargo, el principio plasmado en esa publicación tiene que ver con que la adoración no está limitada a un lugar específico. ¿Por qué no está limitada a un lugar específico? Bueno, porque el texto mismo nos está enseñando de que la mujer samaritana peleaba porque en el monte Gerizim iba a ser más escuchada por Dios, donde podía rendir adoración recordando a sus antepasados. Y quizá un principio que podemos obtener de ese pasaje es que muchos de los modelos antiguos que en algún momento fueron de gran impacto en la actualidad con las nuevas generaciones han caducado.
y debemos mostrarnos sensibles ante las nuevas realidades y empezar a replantear lo que hemos hecho y lo que debemos hacer como iglesia. Y para ello es necesario que nosotros volvamos a la Escritura y entendamos que la adoración no está limitada a un lugar específico. La adoración como tal es un estilo de vida. Y cuando hablo de un estilo de vida y que no está limitado a un lugar específico, me estoy refiriendo a que cuando una persona entra en contacto con el Dios Altísimo, con el Dios vivo y verdadero, todo lo que hace, todo lo que habla, todo su accionar, todo su caminar está ligado en virtud de hacer la voluntad del Señor. Y para eso, urgentemente, necesitamos como iglesia empezar a cortar con las dicotomías entre lo espiritual y lo secular. ¿Por qué razón? Porque a veces creemos que adorar al Señor solamente lo podemos hacer en un edificio, solamente lo podemos hacer en las cuatro paredes. Por el hecho de que Donald Trump dio la libertad o dijo que debían abrirse los edificios, entonces la gente está loca en mucho sentido de que quiere volver nuevamente, de que América Latina está siendo atacada en ese sentido. Quieren volver a los edificios porque creen que solamente en ese lugar se le puede pedir al Señor, solamente en ese lugar se puede rendir adoración. Y cuando hemos dicho que adorar es un estilo de vida, nosotros adoramos en el trabajo, donde estudiamos, donde quiera que se mueva un creyente, un hijo de Dios, ahí debe mostrar adoración, porque la adoración es la respuesta del ser humano ante lo que Dios ha hecho. La palabra es proskuneo en el texto griego, que significa rendir adoración, besar la mano de alguien que es digno de ser reverenciado, y nosotros lo hacemos para Dios. De manera que si una persona trabaja, si una persona estudia en su familia, donde quiera que esté, ahí debe adorar al Señor. Por eso es que la adoración es obediencia. Es decirle a Dios: aquí estoy, Señor. Úsame donde quiera que me mueva. No solamente en el edificio, no solamente en el lugar donde nos hemos reunido tradicionalmente. Y debo clarificar, no es que estoy en contra de los edificios, estoy en contra en lo limitados que estamos en cuanto al concepto de adoración. Y por eso es que en la actualidad tenemos una iglesia cansada, una iglesia, o mejor dicho, un liderazgo que está ocupado en cultos. Su trabajo, lo que hace, depende únicamente de las reuniones eclesiásticas. Toda la semana pasa viendo cómo puede ser atraccional, y por eso el tema que estoy compartiendo es más misionales, menos atraccionales, porque parece que nuestro objetivo es que la iglesia se sienta cómoda. Nuestro objetivo parece ser que la iglesia disfrute de una experiencia acogedora, tranquila, y vemos a los creyentes como únicamente agentes pasivos de bienes religiosos. Y cuando me estoy refiriendo a agentes pasivos, estoy dándome a entender de que profesionales del púlpito están dando todo el día domingo para que la gente se sienta alentada, se sienta cómoda, se sienta alegre, disfrute y se vaya nuevamente para su casa y seguir viviendo una vida igual que cualquier no creyente.
Y por eso es que enfatizo que la adoración no debe de estar limitada a un lugar específico. Cuando pasa eso, entonces estamos segmentando la vida cristiana. Por eso es que no podemos hacer esa división entre lo que es espiritual y entre lo que es sagrado, entre lo espiritual y lo secular. Cuando se le pregunta a alguien, ¿qué es lo secular? Estoy en lo secular, estoy en el trabajo, estoy en los estudios, me muevo en la universidad, me muevo en el colegio, en los negocios. Eso es lo secular. Y parece ser que en la mente de muchos creyentes está que en lo secular pueden hacer cualquier cosa y en lo espiritual, que sería como orar, leer la Biblia, congregarse, visitar, evangelizar. Eso más que todo sería como lo espiritual. Y por eso es que escuchamos muy frecuente a los pastores que dicen, hermano, ¿y cómo está en su vida espiritual? Y la mente del creyente inmediatamente empieza a relacionar todo aquello que hace fuera de las cuatro paredes del edificio de la iglesia. Y dice, mira hermano, que no he orado, no he leído la Biblia, me he estado enfocando en el trabajo. Por esa razón, cuando entendemos que la adoración no está limitada a un lugar específico, a un lugar en particular, toda nuestra vida, todo nuestro ser integral se mueve en torno a hacer la voluntad del Señor. Nos encontramos con una enfermera que ve el hospital como un ministerio, los doctores que ven a sus pacientes como el ministerio que el Señor les ha proporcionado. Vemos a los abogados, a los licenciados, a todos los profesionales, al campesino, a cualquier persona. Ve el lugar donde está trabajando, donde quiera que se está moviendo, lo ve prácticamente como el altar con el cual sirve al Señor. Su profesión le mueve a servir al Señor. Porque debemos demostrar o debemos ser misionales, debemos ser creyentes auténticos donde quiera que estemos. Y por eso es que cuando no tenemos un buen concepto de lo que es en sí adoración, la gente empieza a visualizarnos y empieza a decir, bueno, para ser como ese, mejor me quedo en casa. E inclusive estamos dándole a conocer a la gente o mostrándole una imagen a la gente, simple y sencillo, con un rótulo. Cuando ponemos iglesia, iglesia Luz de Salvación, iglesia, cualquier nombre de un edificio que a veces están presentes ahí. Cuando nosotros ponemos eso, inmediatamente estamos metiéndole a la gente la idea de que el lugar ahí es el lugar donde habita la presencia de Dios. Es el lugar donde es la iglesia. Y por eso es que la gente está centrada a las cuatro paredes e invierte su tiempo, su dinero, su vida, todo lo que es a un edificio. Cuando vemos por medio de la Escritura que no lo es así. El Señor no invirtió su vida, su tiempo a los edificios. Él invirtió su vida en personas, en gente. Cuando dice la palabra que las miró dispersas como ovejas que no tienen pastor, dice el texto que Él tuvo compasión de ellas. Eso es ser misional. Eso es ver un campo de ministerio en el lugar donde nosotros nos movamos, en el lugar donde nosotros estemos. Donde quiera que esté un creyente, ahí debe estar la luz,
la luz del Evangelio, el poder transformador de la palabra del Señor, porque se cree por medio de la Biblia que nosotros ahí debemos ser de incidencia, debemos influir para que por medio de nuestro buen testimonio, por medio de nuestras obras, como dice la palabra, estos hombres glorifiquen al Señor. Aparte de eso, encontramos por medio de la publicación que la adoración es un estilo de vida, no solo actos formales de adoración realizados el día domingo. ¿A qué me refiero con esto? A veces tenemos esa noción. Bueno, decimos o hacemos esas segmentaciones. Ahora viene el tiempo de cantos alegres, por decirlo así. Empiezan con los cantos alegres. Luego viene el tiempo de los cantos de adoración, que se cree que son aquellos cantos suaves que hacen derramar lágrimas de la gente. Esos son los cantos de adoración para muchos. Sin embargo, adoración es cantar. Adoración es escuchar la palabra de Dios. Adoración es leer la Biblia. Pero adoración es más que cantar. Adoración es más que leer la Biblia. Adoración es más que escuchar una predicación del pastor. Adoración es más que congregarse. Adoración es un estilo de vida consagrado, apartado para Dios. Es ahí donde nosotros encontramos el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué el Señor nos salvó? Bueno, nos salvó para que seamos representantes dignos de su obra, dignos de su reino, para que reflejemos los valores éticos del reino de Dios y proclamemos la verdad del Evangelio con poder. Para eso hemos sido rescatados, para que hagamos discípulos, para que empecemos a llevar a otros al conocimiento de la palabra de Dios, para que formemos a otros, para que otros sigan reproduciéndose como un semillero en el discipulado. Para eso hemos sido salvos. Para eso hemos sido constituidos creyentes, hijos de Dios, para que seamos la representación del Dios vivo y verdadero en este mundo. Y por eso es que debemos entender que la iglesia no tiene una misión, que es la misión que tiene una iglesia, y la misión es de Dios. ¿Y cómo he llegado a estas conclusiones? Bueno, leyendo algunos libros como el libro de Christopher Wright, La misión de Dios, Caminos olvidados, Iglesia centrada de Keller, entre otros libros como Hacia dónde va el cristianismo en América Latina, escuchando conferencias como la de Jean Mayen, Floriano, nuestro hermano Floriano. Todos ellos han incidido en mí para tener esos conceptos, para tener esas nuevas visualizaciones, que no son nuevas, son antiguas porque están plasmadas desde la palabra del Señor. Sin embargo, a la luz, en la trayectoria de la iglesia se ha ido olvidando de ello y ha entrado en una zona de confort. Parece ser que la iglesia quiere disfrutar su propia salvación en un edificio. Y por eso es que día tras día está mejorando porque quiere tener una experiencia confortadora, quiere tener una experiencia única, especial, para aguantar toda la semana, supuestamente. El edificio está bien, pero el edificio debemos utilizarlo únicamente para aprender de la palabra de Dios, cargar nuestras pilas, nuestras baterías y luego ir a hacer la obra de Dios, hacer lo que el Señor nos demanda, lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos exige por medio de su palabra. Pero no debemos únicamente enfrascarnos a cultos y más cultos. Ese es el problema.
mucho culto que estamos realizando y poca praxis en el día a día. ¿De qué sirve que la iglesia se reúna y se reúna y se reúna en los edificios, pero no es de impacto? No hay diferencia entre inclusive la iglesia tradicional y el evangelicalismo en América Latina. Parece ser que es lo mismo. No hay ninguna transformación en muchos creyentes que dicen, mejor dicho, ser creyentes, porque se han vuelto agentes pasivos de lo que se les da el día domingo, consumidores de bienes religiosos. Y es preciso aclarar que en los edificios no habita la gloria de Dios. ¿Por qué estamos porque estamos pretendiendo tener ese conocimiento o querer hacer que en el edificio habite la gloria de Dios? No habita la gloria de Dios. En el tabernáculo de reunión, por supuesto que habitaba la gloria de Dios, la habitaba en el templo de Salomón, pero en los edificios actuales no habita la gloria de Dios, porque la gloria de Dios habita en la vida de cada persona, porque nosotros, dice la palabra del Señor, que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y de qué sirve que cuidemos muchas veces los edificios donde nos congregamos, donde nos reunimos y estamos descuidando nuestra propia vida? Parece que hay una incongruencia, no hay consistencia entre una cosa y la otra. Necesitamos replantear, repensar lo que estamos creyendo. ¿Y por qué ese afán de volver al edificio? ¿Por qué queremos seguir centrando nuestra vida a cuatro paredes? Debemos reflexionar acerca de estas verdades. Y es que en los edificios Dios no escucha más nuestras oraciones. A veces hay esa noción o esa idea, y por eso es que vemos a ciertas personas, a ciertos creyentes que llegan a la plataforma ahí donde está el púlpito, que algunos le llaman altar, por ejemplo. Eso no es el altar, hermanos. Algunos llegan ahí, se ponen a orar en ese lugar, creyendo que ahí van a ser más escuchados. Hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros en el lugar que estemos, donde quiera que nos movamos, ahí vamos a ser escuchados por Dios. En América Latina, muchos pastores están inquietos. Su deseo es que se levante el estado de calamidad impuesto por los gobiernos para volver ¿a qué? Al edificio. Para volver al edificio. Es más, han dicho algunos, si hoy se levanta el estado de calamidad, mañana estamos reunidos todos para seguir haciendo ¿qué? Cultos y más cultos. Cultos y más cultos. Y estar haciendo más atraccional que misional la obra de Dios. Con esto no estoy diciendo que no debemos congregarnos, por supuesto que sí. Pero en este momento no es el momento para que los pastores estén levantando su voz audazmente, pretendiendo y queriendo volver al edificio. Dios nos ha proporcionado plataformas como el Facebook, el mismo Zoom, donde podemos vernos como hermanos y ahí poder preguntar cómo estamos, ahí poder interactuar, amados hermanos. No necesitamos en estos momentos un edificio para tener comunión. No lo necesitamos. Lo que necesitamos es cambiar de pensar, de nuestra manera de pensar. Si el COVID-19 a nosotros no nos enseña a hacer iglesia, bueno, ya no aprendimos. La iglesia primitiva tenía las desventajas de no tener, hermanos, Facebook.
no tenían Zoom, no tenían estas plataformas que nosotros tenemos, eran dispersos y donde quiera que iban, ahí eran misionales, ahí eran capaces de impactar en otros. Y por eso dice que la palabra de Dios impactaba en la vida de los hombres y crecía el número de los que debían ser salvos. Es pertinente considerar todo esto. Ahora, si en la mente de los pastores está esto, imaginémonos en la mente de los demás hermanos de nuestras iglesias. Siguen el mismo modelo, siguen el mismo estándar y en consecuencia vemos que la gente está desesperada nuevamente por estar haciendo más de lo mismo. Cultos y más cultos atraccionales. Aunque se levante el estado de calamidad, los pastores, líderes, ancianos, no deberían de invitar o promover esto a sus miembros. Es decir, volver al edificio y exponerlos a que se contagien con este virus. Debemos amar a las ovejas, debemos cuidarla. ¿Acaso Dios nos va a escuchar más en el edificio? ¿Acaso no podemos inventar nuevas formas para que la enseñanza esté llegando? ¿Acaso no lo están implementando? Por supuesto que sí. He visto cómo en estos momentos muchos pastores están predicando la palabra de Dios por medio de Facebook y alabo al Señor por eso y los felicito, o por Zoom, por cualquier plataforma. Ahí podemos enseñarle a la gente si ese es el problema. No necesitamos estar en el edificio para ser más escuchados por Dios, porque entendemos por medio de la palabra que Dios nos va a escuchar en cualquier lugar. ¿Se puede ser iglesia, hermanos, sin los edificios? Por supuesto. Si no sabemos cómo, es preciso hacerle esa pregunta a la iglesia primitiva. Hechos nos puede decir algo. La iglesia vivió 300 años sin edificios, bien puede vivir en la actualidad sin ellos. Cuando estuvo dispersa en los primeros años, la iglesia perseguida de esos primeros 3 siglos, vemos el impacto evangelístico que tuvo esa iglesia. Pero cuando llegó Constantino y tuvo inicio la cristiandad a partir del año 312 con el edicto de Milán, vemos cómo se cristianizó el imperio y nuevamente la iglesia llegó a una zona de confort y fueron construidos esos grandes edificios y empezó a centrarse la iglesia a 4 paredes. Y cuando la iglesia se encierra en 4 paredes, lastimosamente, no hace la obra de Dios. Está haciendo cultos y más cultos, pero no está proclamando el evangelio, no está plantando nuevas obras. Debemos agradecer a la gente que vino a América Latina y habló acerca de Dios, habló acerca del evangelio. Debemos modificar nuestros sistemas, lo que hemos estado haciendo antes. Debemos dejar de ser consumidores de bienes religiosos y empezar a ser más misionales. Todos los creyentes tenemos responsabilidades delante de Dios. Y cada creyente dará cuenta de ello ante el Señor. Y por eso es que necesitamos día tras día estar en constante comunión con Dios, leyendo la Escritura y proclamando las verdades del Evangelio. Esta pandemia nos ha enseñado que nuestro modelo de ser iglesia se basa en lo atraccional. Y cuando me refiero a lo atraccional me estoy refiriendo a los cultos
conciertos cristianos, programas, edificios, presupuestos, etcétera. El modelo de iglesia en el corazón de Dios es simple. Consiste en amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Y le pregunto a usted, amada audiencia, ¿cuándo fue la última vez que se pelearon por amar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que se pelearon por amar al prójimo? ¿Cuándo fue la última vez que se pelearon por hacer discípulos? Básicamente los pleitos de las iglesias no se basan ni consisten en eso. La gente se pelea por todo menos por la obra de Dios. Da tristeza y enojo a la vez cuando vemos que se dividen iglesias por la pintura de un edificio o por las mismas cortinas de un edificio donde se congregan. Da tristeza cuando la gente dice, hermano, los tesoros del Señor hay que cuidarlos. Y hay que invertirlos en edificios, en infraestructuras físicas y no en personas. Da tristeza con la gente cuando quiere que esos programas sean lo último. Yo les digo algo. ¿Qué pasaría si estamos sosteniendo a la iglesia en base a programas, en base a edificios, en base a presupuestos, en base a conciertos cristianos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasará cuando se acaben las ideas? Cuando ya no hayamos qué hacer con el ministerio de jóvenes, que ya no es más atractivo, que ya no podemos tenerles con una experiencia diferente, única. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a bajar, porque lo que hay son creyentes nominales, que dicen ser, parecen ser y no son nada. Porque muchas veces no hay diferencia. No hay diferencia. Parece que el cristianismo actual es lo mismo que la iglesia tradicional católica. ¿Cambiaron qué? De misa en los días domingos por cultos dominicales. Cambiaron de limosnas por ofrendas y diezmos. Cambiaron de sacerdote por pastores. Lo mismo. No se ve un impacto, no se ve incidencia, no se ve transformación, no se ve una vida consagrada al Señor. Y mucho de eso tenemos nosotros culpa, los que enseñamos, porque hemos hecho que la iglesia se centre en una vida religiosa, de apariencia de piedad, pero no de transformación. Debemos volver a los fundamentos bíblicos y construir un modelo de ser iglesia más misional que atraccional. Juan capítulo 20, versículo 21 dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Así como el Padre, es decir, yo les he dado ejemplo de qué deben hacer, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y en Mateo capítulo 10 nos dice que aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. El Señor, vemos que hace el llamado, vemos que el Señor los capacita y vemos que el Señor los envía a los discípulos y les advierte de los peligros, del aborrecimiento que van a tener cuando proclamen la verdad de Dios. Cuando uno predica la palabra del Señor, tiene reacciones adversas. O la gente va a amarnos, o la gente va a despreciarnos. O van a estar con nosotros, o van a estar en contra de nosotros. O ellos van a aceptarnos, o ellos van a rechazarnos. Pero la otra forma es hacer lo que la iglesia ha estado haciendo.
caricaturizar la verdad del evangelio para hacerla agradable a los hombres. Y Pablo dice, si yo escondo la palabra de Dios, si yo no proclamo la verdad del evangelio, no soy un predicador. Debemos exponer la palabra del Señor. Debemos vivir la palabra de Dios en donde quiera que estemos, no solamente en el edificio. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes que hemos sido llamados para estar en este mundo. Y una pregunta, ¿cuántos amigos no creyentes tiene usted? ¿Cuántos amigos no creyentes? ¿Con quién se relaciona más? Lo más probable es que esté dentro de una burbuja cristiana. Pero si no nos relacionamos con la gente no creyente, ¿cómo vamos a hacer incidencia? ¿Cómo vamos a influir? ¿Cómo vamos a ser de impacto en ellos? ¿Cómo está, hermano, nuestra vida? A veces parece que estamos disfrutando nuestra salvación en nuestro círculo evangélico. Y como dijo un maestro, pensamos que Dios es evangélico. A eso pensamos nosotros. Pensamos que Dios es evangélico, que Dios es centroamericano y de la iglesia centroamericana es más. O de la iglesia bautista o de cualquier iglesia que esté representada. Pensamos que Dios se limita y creemos que Dios actúe de acuerdo a nuestra propia agenda, de acuerdo a nuestra forma de pensar o ver la Biblia. Dios va a actuar de manera soberana y por eso es que cuando Dios nos llama, nosotros tenemos una responsabilidad. Debemos decirle al Señor, Señor, ¿en qué puedo ser útil en tu obra? Porque es tu misión. No es la mía, es tu obra, no es la mía. A veces las iglesias construyen ciertas misiones, pero si no se vive, solamente son rótulos o solamente es papel mojado que no sirve para nada. Debemos replantear todas esas ideas o esos modelos tradicionales, atraccionales que le han hecho daño a la iglesia y que han encerrado el ser de la iglesia. Cada creyente es misional donde quiera que esté, en su trabajo, su estudio, negocios, etc. Todo eso es el ministerio para él. Hay que romper, como lo dije al principio, el dualismo entre lo secular y lo espiritual. Todo es sagrado cuando entra en contacto con el Dios Altísimo. Debemos dejar también de llamarle al edificio casa de Dios, templo. Miren, ¿por qué no debemos llamarle templo? Porque cuando le llamamos templo, tenemos la idea de que es el templo de Salomón, donde la gente es necesario que pase una serie de requisitos, estatutos, mandamientos, dogmas, tradiciones para poder servir al Señor. Y cuando tienen la idea de que es templo, a veces creen que ahí habita la gloria de Dios y por eso es que invierten todo el billete en esas 4 paredes y descuidan a la gente, que es lo más importante. En el templo no mora, no habita el Espíritu, no habita la gloria de Dios, habita en nosotros. Y por eso es que lo vemos en Jesús. Dice la Biblia en Juan 1:14 que aquel verbo, aquella palabra, aquel que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y otra traducción que capta la atención de lo que el evangelista Juan quiere transmitir es aquel verbo hizo tabernáculo, tabernacularizó, hizo tienda de campaña, moró, habitó.
por eso es que cuando Jesús les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquellos dijeron, ¿cómo es posible si nos llevamos más de 40 años para reconstruirlo, para hacerlo? ¿Cómo es posible que en 3 días tú lo vas a levantar? Mas Jesús se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Y más adelante, acerca de los creyentes, se nos dice, vosotros, ustedes, sois el templo y morada del Espíritu Santo. Este es nuestro templo, nuestro cuerpo. Y por eso es que si este es nuestro cuerpo, debemos cuidarlo, protegerlo. No debemos exponernos, inclusive hasta con lo que comemos, porque esa es la morada del Espíritu Santo. Pero a veces cuidamos más el edificio que nuestra propia vida. Hay gente que se molesta cuando una persona no bautizada mueve una silla. Eso es legalismo. Es más, hay gente, han llegado hasta el extremo de prohibir que se coma en un edificio, que corran en el edificio. Han llegado al extremo de que si se hace una dinámica, por ejemplo, en un lugar, es pecado. ¿Acaso, me pregunto, acaso no han leído la palabra del Señor y no se han dado cuenta de que el templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros? Es eso que debemos cuidar, pero ¿por qué no se enoja con su propio pecado? Cuando miente, cuando roba, cuando inventa falsos testimonios. ¿Por qué no se enoja ahí? ¿Por qué se enoja en cosas que no tienen nada que ver con la palabra? Y eso muestra el legalismo que impera actualmente. Estamos enfrascados en el edificio y creemos que nuestra vida depende de un edificio, tristemente. Por eso piensan que habita la gloria de Dios y por eso es que quieren volver al edificio para seguir haciendo lo que hacían antes. Entonces debemos dejar de llamarle casa de Dios, templo, tabernáculo. Ahí no habita la gloria de Dios. Tabernáculo, debemos dejar de llamarle iglesia, porque no es la iglesia no es estática, la iglesia camina, la iglesia somos nosotros. Otros le llaman morada celestial. Debemos entender que las personas son más importantes que los edificios. Cristo murió por personas, no por estructuras materiales. La iglesia misma debe restaurar el sacerdocio universal y dejar de pensar que los pastores son los superhombres que tienen más acceso a Dios. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? No estoy desvirtuando la obra de los pastores que me escuchan para nada. Mi aprecio, mi admiración hacia su trabajo y muchas veces son malqueridos, maltratados, despreciados. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en cuanto a la oración. Se ha creado en la mente de la gente un idealismo hacia los pastores porque tienen una mente arraigada a los viejos vestigios de la religiosidad de Roma, porque han cambiado al sacerdote por el pastor. Por eso es que muchos creen que es el pastor que debe solucionarles todos. Es el pastor que debe ir a darles hasta la bendición para que se mueran. Cuando una persona necesita oración y hay dentro de una cuadra, por ejemplo, en una cuadra hay 5 creyentes, ¿qué hace el creyente? Inmediatamente llama al pastor. Pastor, mire que hay un hermano que está enfermo, venga a orar por él. ¿Por qué no ora usted? Porque cree muchas veces que su oración no va a ser escuchada como la del pastor.
La oración del pastor va a ser escuchada como cualquier oración de cualquier creyente. No es más escuchada una oración de un líder espiritual, para nada. Y por eso es que tenemos gente resentida que estuve enfermo, dicen algunos, y el pastor no me vino a ver, no me vino a visitar. Y por eso, por esas actitudes, inclusive se han ido, han dejado inclusive de congregarse, se han ido para otras congregaciones. Resentimiento. A veces la gente ni quiere ni orar ella misma, pero quieren que otro ore por ellos. Necesitamos recuperar el sacerdocio universal. Todo creyente tiene acceso a Dios. Todo creyente. Yo no soy más escuchado que cualquier hermano de la iglesia. Yo tengo otros dones, el hermano tiene otros dones, pero todos somos útiles en la grey de Dios. Todos somos, dice 1 Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, que se nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es cuando uno ve el Nuevo Testamento, uno lee: exhortaos unos a otros, sírvanse unos a otros, ámense unos a otros, visítense unos a otros. Vemos en la palabra de Dios unos a otros. No dice pastor y oveja. Está diciendo solamente el pastor, es unos a otros. Todos con diferentes dones, con diferentes roles, funciones. Estamos constantemente edificándonos para la obra de Dios. Así que Dios quiere que su iglesia sea menos consumidora de servicios religiosos y más misional. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Hay hermanos, por ejemplo, han escrito en esta publicación, dicen algunos pastores, particular de México, dice Tului Taza, algo así, el nombre. Estoy totalmente de acuerdo, la iglesia somos nosotros. Buenas reelecciones hay que compartirlo, dice, mis hermanos, saludos desde la costa. Muy bien, también otros hermanos nos han dicho lo siguiente. Fernando Santiago dice: la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Xiomara Martínez dice: excelente. Aníbal González: qué pena que la gente no sabe discernir lo que es un templo, dice él, y lo que es una iglesia. Emilio Hernández dice: estoy totalmente de acuerdo contigo, brother. Ojalá y sigas escribiendo cosas importantes como las que has escrito. Bendiciones. Sánchez Hernández dice: cuánto deseamos, dice, estar en la iglesia, pero obedecer es parte de amar a Dios. La iglesia está en nuestro corazón, la iglesia es cada hogar, la iglesia somos nosotros. Qué mejor que mientras nuestro Dios sana nuestra tierra, lo adoremos cada uno en nuestro altar familiar y en nuestra intimidad. Oremos sin cesar, no nos cansemos, que cuando Papá Dios vuelva sus ojos hacia nosotros, estaremos de nuevo en armonía, dice, adorándolo. Bueno, hermano, la adoración es un estilo de vida, no solamente el edificio. Así también que en este tiempo aprendamos, dice, a ser humildes. Mientras esto pasa, oremos en nuestros hogares y esperemos pacientemente. Pascual Juliano dice: yo he entendido que la iglesia somos nosotros y no los edificios. Pero recuerden que la iglesia, dice, se reunía en las casas para alabar a Dios y compartían el pan. Pero hoy no nos permiten reunirnos ni en las casas con otros hermanos de la fe para tener discernimiento, para tener comunión. Todo esto por el discernimiento, distanciamiento, social que habita. Y él dice, bueno, como cristianos, dice, debemos de pronunciarnos en contra de esta
de esta prohibición. Solo miren las largas filas en los bancos, las aglomeraciones en los mercados. Siento que al menos que nos permitan reunirnos en nuestros vecinos para adorar nuevamente a Dios. Yo lo estoy haciendo en mi casa con mi familia, pero hace falta hacerlo con otros miembros de la familia. Recuerda, hermano, que debemos ser luz en medio de este mundo. Y qué bien que lo está haciendo en su casa y no tenemos por qué pronunciarnos ante esta medida. Los gobiernos no están en contra de la libertad de culto. Es solamente una prohibición para detener el COVID-19. Y me parece que nosotros como creyentes debemos ser los primeros en dar el ejemplo. No debemos andar aglomerándonos, debemos mantenernos un poco aislados y, como siempre, podemos orar a Dios, estar de nuestras casas, servir al Señor. Así que no necesitamos hacer una revolución por esto. Debemos más bien ser ejemplos en cuanto a ello. Ricardo García dice, estoy de acuerdo en teoría en lo que escribe. Sabemos que la iglesia es cada creyente. Muy bien, otros hermanos también han escrito. Norberto Quintero, bien dicho, el templo del Espíritu Santo somos los que hemos creído en Cristo y lo hemos recibido como el Salvador. Lorena Mendoza Rodríguez dice exactamente, busquemos a Dios y preparemos nuestra familia, Dios nos cubra con su sangre y le busquemos. Valentina Bonilla nos dice, amén, bendiciones, hermano Jovita Jala. Si eso fuera cierto, no estuviera en la Biblia desde que dice que no debemos dejar de congregarnos. Y cuando Jesús se enoja y tira todo en el templo, es porque lo habían agarrado como negocio, porque la casa de mi padre es casa de adoración. Bueno, ya hice la explicación acerca de lo que era el templo de Salomón, el templo de Jerusalén y lo que es ser iglesia. Manuel Cojón dice, la comunión es esencial para una vida cristiana saludable. En la actualidad la tecnología hace que esta comunión no deje de ser. También cada familia es una iglesia en su casa como la iglesia primitiva. Ernesto López Hernández dice, un mensaje claro basado en la Biblia en 2 hechos. Número 1, nuestro Señor Jesús lo dijo a la mujer samaritana en el pozo que iba a haber un tiempo en el que adorar a Dios no iba a ser ni en el templo ni en el monte, sino en espíritu y en verdad, y que tales adoradores buscan a Dios. Y segundo, el libro de Hechos, como bien se apunta. También nuestra hermana Tania Ramos nos dice, de acuerdo, estamos acostumbrados a la comodidad más que a la oración profunda. Telma López nos dice, amén y amén, totalmente de acuerdo, hermano pastor. Que Dios le bendiga y le siga dando sabiduría para instruirnos en su palabra cada día. Muchas gracias. Bendiciones, hermano. Marco Sandoval. Él dice, qué lamentable que este señor diga que los pastores enseñan a las ovejas que solo el templo se encuentra a Dios, sin fundamento bíblico, cuando dice que el templo no habita, cuando dice que en el templo no habita la gloria de Dios, y obviamente cita Segunda Crónicas, capítulo 7, versículos 15 y 16, que en la iglesia no se escuchan más nuestras oraciones. Debe una persona tener cuidado al hacer estas afirmaciones. Es parte de lo que la audiencia opina y respetamos las opiniones de cada quien. Nuestro hermano Gerardo Ortiz dice, hermanos, la verdad, hay pastores que son asalariados y les urge que las iglesias se abran, extrañen el diezmo y la ofrenda, pero no es así. Hay que esperar, no desesperarse. Desde la casa se puede orar, cantar, estudiar la Santa Biblia, donde hay 2 o 3, dice, ahí estoy yo, dice el Señor. Gerardo Ortiz Valdés dice, la palabra de Dios no se vende ni se compra, id por todo el mundo y haced discípulos. La palabra se enseña con ejemplos, se vive la palabra para poder predicarla a otros. No es hablar y en mi casa hacer todo lo contrario o después salir de la iglesia, dicen por aquí. Nuestro hermano Miguel Barcas Negras dice, muy buenos el mensaje, es una gran verdad, bendiciones pastor, saludos desde Panamá. Y así
otras personas también nos han escrito. Tito Antonio dice, wow, me encantó justo lo que compartí en el mensaje el domingo pasado. Parece ser que habemos varios que crecimos con un modelo de iglesia que para estos tiempos de pandemia no es pertinente. Hablo de formas. De acuerdísimo, dice él, en que debemos hacer ministerio conforme a lo que hoy en día es una realidad. Los templos están cerrados, pero la iglesia de Jesucristo está viva. Sigue y seguirá caminando con o sin templo, desde nuestros hogares y en las calles, en las comunidades donde existe una gran necesidad. Nuestro hermano Yuri Renato nos dice, así es, varón, la verdadera iglesia camina en medio de las pruebas y luchas. El edificio puede significar una forma unánime de convivencia, aunque esta puede darse también en los grupos de hogar, o sea, en las casas. Ahora también están los grupos virtuales a través del internet. Muy interesante, pero la iglesia somos nosotros, no el edificio. Nuestra hermana Lilia Sosa nos dice, misionales y simples. Nuestro hermano Eric Dubón dice, excelente publicación. Hace unos días escuché a los pastores exigiendo al gobierno sobre esta reapertura de manera tan enérgica como si se tratara de vida y muerte, golpeándose el pecho diciendo que lo hacían por sus ovejas. Mario Suárez dice, amén, así es, saludos. Nuestro pastor Walfred Martínez dice, el cultismo, clericalismo, templismo y el creentismo no forman parte del ser iglesia. Nuestra hermana Flor de María nos dice justo lo que hablábamos hoy, hermano. Dios lo siga utilizando para bendecir la vida de los que le conocemos. Nuestra hermana Liz Gómez de Singer, muy cierto, hermano, nunca antes había estado tan claro como ahora. Nuestro hermano Martín Alderete, gracias Dios por esta gran realidad que hemos convertido en una nube. Tony Fernández nos dice, estoy pendiente del trabajo, hermanos, Dios le bendiga. Totalmente de acuerdo, tenemos que volver a la palabra de Dios. Nuestro hermano Ezequiel Gómez Méndez dice, excelente mi estimado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Saludos desde Chiapas. Como vemos, hay muchas personas que han interactuado acerca de este tema. Bueno, ¿y qué han dicho? Bueno, David Aranda dice, saludos, pastor. Nuestra hermana Susana Humansor también nos escribe ahí, haciéndonos notar que está con la Biblia. Noel López, bendiciones, Jorge, y adelante. Neilin Sortos Velázquez nos dice, Dios le bendiga, hermano Jorge. Arturo, una gran verdad. Adelante, saludos desde San José, Lempira. Nuestra hermana Angélica Ruiz nos dice, bendiciones, hermano. Y aquí otras personas también están mirando la transmisión, lo cual agradecemos por la fidelidad a esta programación. Tratamos, hermanos, de enseñar lo que la palabra de Dios nos dice. Nuestro deseo no es dividir, sino que empecemos a reflexionar y a replantearnos acerca de lo que es ser iglesia. Así que, hermanos, ha sido un placer para mí el poder haber estado compartiendo la palabra del Señor. Así que seamos misionales y simples. Y como todo lo que sube, pues todo baja. Todo lo que comienza, todo llega a su final. Y en este momento hemos llegado al final de su programa Biblia, Fe y Reflexión. Será en una próxima ocasión que estaremos con ustedes si Dios así lo permite. Si usted está cenando, buen provecho y con permiso. Dios le bendiga.